ecuaciones, ¿cierto?, que tienen que ver en este caso con semejanza, ¿ya? Y también la homotesis, ¿ya? Pero esta semana vamos a trabajar ejercitando la semejanza de polígonos, ¿ya? Por eso es cierto que les tengo unos ejercicios con alternativas para que los desarrollen, ¿ya? Hay algunas cosas que son a veces complicadas, no son tan fáciles los ejercicios, a veces hay confusión en cuanto a las razones de semejanza, que en este caso, ¿cierto?, sería bueno tocar, ¿ya? Entonces vamos a ir desarrollando estos ejercicios uno a uno. Ustedes van a hacer el primero. Damos un tiempo, contestan por el chat, ¿cierto?, la alternativa correcta. Y luego yo les voy preguntando, ¿cierto?, y vamos corrigiendo los ejercicios uno a uno. Ya dice, lee atentamente cada una de las preguntas y marca la alternativa correcta. En el caso de la primera, cuadriláteros ABCD y EFGH son semejantes. De acuerdo a lo anterior, las medidas de los lados X, Y y Z corresponden a... Porque son semejantes, y tienen que, bueno, identificar la razón de semejanza y luego ver e identificar en este caso cuánto vale el lado Y, cuánto vale el lado X y cuánto vale el lado Z, ¿cierto?, de otro cuadrilátero. ¿Ya? Desarrollo. Paso la línea. Ya, voy a nombrarlos para ver si falta alguien. Zúñiga Catalina, Donoso, Matías Zúñiga, Salazar, Araneda, Santander, Lu, Soto, Martínez, Ledesma, Zum, Silva y Muñoz. De 98 respuestas. Revisemos, tenemos. Y ahí hay algunas confusiones, ¿cierto? De orden, que en mi caso también a veces me confundo con estos ejercicios. ¿Ya? Dice, de acuerdo a lo anterior, las medidas de los lados X, Y, Z corresponden a... Tenemos entonces, ya nos afirman en este caso que los dos cuadriláteros son semejantes, ¿ya? Y el orden que debemos seguir es el que está acá. AB, entonces es AEF. AEF. AB con EF.
f. Entonces, para calcular x, como esto es una ampliación, vamos a tomar cualquiera de los lados, ¿cierto? Y a identificar la razón de semejanza, ¿ya? Voy a tomar el lado de C, CD con HG, CD con HG. Esos son los dos lados que tenemos. 3 y 1, ¿ya? Entonces, como necesitamos calcular x y sabemos que este cuadrilátero es una ampliación del otro, que es el EFGH, entonces tenemos que, en este caso, la razón, al calcularla, ¿cierto? 3 dividido 1 es razón 3. Por lo tanto, de uno a otro, ¿cierto? La razón es 3, o del otro al 1, la razón es 1/3, ¿ya? Por lo tanto, para calcular en este caso el lado AB, o sea, el valor de x, lo que tenemos que hacer es tomar EF y multiplicarlo por 3. Nos quedaría entonces 3 por 3, 9. Tenemos entonces que el lado AB, o sea, la x, es igual a 9, ¿ya? Puede ser la A o la E, ¿ya? Ahora, continuamos, vamos a calcular y, entonces la razón de este a ese es 3, por lo tanto tomo el 2,8 y lo multiplico por 3. 3 por 2,8 son 3 por 8, 24, me reservo 2, 6, 7, 8. 8,4 sería entonces el valor de I, ¿ya? Por lo tanto puede ser la A, puede ser la D, y descartamos la E, ¿ya? Porque si fuera la E, aquí nos están diciendo, ¿cierto?, que son congruentes por lado. Y no es así, ¿cierto?, porque son semejantes. Luego, calculamos Z, ¿ya? Z es una reducción, en este caso, de AD. Por lo tanto, 6 lo tenemos que multiplicar por 1/3, o bien dividir por 3, ¿ya? O sea, la razón acá es al revés. 6 multiplicado por 1/3 es igual a 2, por lo tanto el valor de Z es 2, ¿ya? Entonces, entre la A y la D nos quedamos con la A, ya que esa cumple, ¿cierto?, con todos los lados correspondientes. ¿Dudas? Claudia. Ya, avanzamos. Hay que tener cuidado porque uno se confunde. Yo debo admitir, ¿cierto?, en este caso, cuando uno está desarrollando uno de estos ejercicios, la confusión que existe de cuál es la ampliación y cuál es la reducción, ¿ya? En el 2 dice, de acuerdo al hexágono de la figura, el perímetro de otro hexágono semejante a este, con razón de semejanza 2 es a 5, corresponde a, ¿ya? Entonces, calculen y respóndanme por el chat para que podamos luego discutirlo. Le puse corte en el chat para saber cuáles son las respuestas que vienen después.
acuerdo al hexágono de la figura, el perímetro de otro hexágono semejante, con razón de semejanza 2:5, corresponde a... Tenemos entonces esta figura, ¿ya? Y por lo que aparece acá, 2:5 quiere decir que cada 2 metros de esta figura, ¿ya? ¿Cómo se llamaba figura de escala? ¿Ya? No sé, también es parte de los contenidos que entran en la PSU. Figura de escala que cuando, ¿cierto?, uno generalmente lo ve en los planos, se da cuenta, ¿cierto?, de que, por ejemplo, una calle de 5 centímetros corresponde en la realidad, no sé, depende del plano, ¿cierto?, corresponderá a 5 kilómetros, por ejemplo, en la realidad. Ya en este caso, cuando hablamos, ¿cierto?, de esta figura y otra semejante a esta y una razón de 2:5, entonces decimos que cada 2 metros de esta figura corresponden, o 2 metros de esta figura, bien digo, corresponden a 5 metros, ¿cierto?, de la otra figura. Entonces la otra figura, el otro hexágono, es una ampliación de esta que está acá, ¿ya? Y de acuerdo, ¿cierto?, a lo que vimos en la clase anterior, como nos dice, el perímetro de otro hexágono semejante, con razón de semejanza 2:5, sabemos que los lados también son semejantes de acuerdo al perímetro. O sea, la razón entre los perímetros es lo mismo que la razón entre los lados de la figura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, ¿cierto?, es, o tenemos que esta razón de semejanza es como 5:2. O sea, tenemos que multiplicar por 2,5 el perímetro de la figura original, ¿ya? O bien, el perímetro de la figura original, si sumamos todos estos lados, ¿ya?, obtenemos el perímetro y eso nos da 31,4. 31,4, ¿ya? Esa X al perímetro, ¿cierto?, de la otra figura, que repito, ¿cierto?, es una ampliación. 31,4 esa X como el perímetro de esta figura, o el lado de esta figura sería 2, la razón, bien digo, es a 5, ¿ya? Y eso corresponde a la razón. Recordemos, ¿cierto?, la definición que vimos en la clase anterior. Luego multiplicamos cruzado, paso el 5 multiplicando, multiplico esto por 5 y lo divido en 2. Multiplico por 5 medios y esto va a ser igual a X en este caso, ¿ya? Al multiplicar entonces tenemos que 5 por 4 son 20, 2, 5, 6, 7, 5 por 3, 15. Dividido en 2 y eso es igual a 78,5 metros. Entonces el perímetro de la otra figura. Alternativa D es la correcta. Bien, parece que todos las dos eran buenas. Ya, continuamos. Ejercicio número 3. Dice, ¿cuál es la razón de semejanza entre los triángulos si se sabe que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF? ¿Ya? Triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Ya, poner la P de nuevo. Chao.
revisamos. Tenemos entonces, ¿cuál es la razón de semejanza entre los triángulos si se sabe que el triángulo ABC en ese orden, es semejante al triángulo DEF? ¿Ya? Entonces aquí tenemos el lado AC, que debería ser la razón, la podemos tener a partir de AC con DF, ¿ya? Entonces, como nos dicen que ABC es semejante a este triángulo, vamos a decir entonces que como el triángulo es semejante, entonces es una ampliación. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos el 11 y lo dividimos, ¿cierto?, en el 2,2, ¿ya? O sea, parece que hay dos alternativas acá. 11 es a 2,2, que es lo mismo que 5 es a 1, ¿ya? Porque si yo tomo este lado y lo multiplico por 5, ¿cierto?, obtengo 11. ¿Ya? Esta razón que está acá, con esas son las mismas, las dos dan razón o cociente 5. ¿Ya? Cualquiera de las dos entonces está correcta. ¿Dudas? Avanzamos. Dice, si los triángulos de la figura son semejantes, ¿cuál es el valor de K? Desarrollen eso. Triángulos de la figura son semejantes, ¿cuál es el valor de K? ¿Qué dice?
Revisemos la número 4. Dice, si los triángulos de la figura son semejantes, ¿cuál es el valor de K? Ya. Entonces, ahí aparece, ¿cierto?, unos ángulos marcados, ya marcados en este caso para poder orientarnos. Ese ángulo que se forma en C es congruente con el ángulo que se forma en F, y el ángulo que se forma en A es congruente con el ángulo que se forma en el vértice D. Por lo tanto, ese lado es a S, como ese lado es a S, y como este lado es a S, siguiendo el orden. ¿Ya? Lo voy a poner al revés, total el resultado va a ser el mismo siempre. Tenemos entonces 3K más 3 es a 36, como 4K más 1 es a 42. ¿Ya? Luego despejamos, esto lo voy a simplificar, me queda 6 y acá 7. Paso al 7 y al 6. Quedaría 7, 21K más 21 es igual a 24K más 6. Paso el 21 hacia allá, me queda 3K igual que 15, o sea, K es igual a 5. ¿Ya? K igual a 5. ¿Dudas? Seguimos. Este es rapidito. Dice, acuerda la figura según qué postulado los triángulos ABE y DBC son semejantes, de acuerdo a qué postulado podrían ser semejantes. Esa respuesta rapidita.